¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Espero que les hayan gustado narrativas, la entrevista con Scott Harvard, el anterior comentario que les hicimos, esta nota, por supuesto, los búnkers de los millonarios. Muchas gracias por estar pendientes de nuestro contenido. Quiero cerrar esta jornada, si ustedes me lo permiten, por supuesto, con un comentario que hemos titulado, si ustedes ven la miniatura, como empleados del poder fáctico. Los poderes fácticos juegan un papel determinante en nuestra realidad. Son los que desde hace muchos años han erosionado el Estado para su propio beneficio. Lo han fragmentado para poder posicionarse de una forma en que ellos sean los que dicten el derrotero de nuestras vidas. Gente por la cual nadie votó, pero que toma decisiones que ha precarizado nuestro salario, que ha precarizado nuestras condiciones laborales, que ha germinado la violencia, que la ha utilizado de una manera política, de una forma de como control social. Los poderes fácticos han hecho mucho daño y han hecho mucho daño porque han sido capaces precisamente de joder este país para seguir enriqueciéndose, de despojarnos de nuestras riquezas naturales sin ningún tipo de moral, sin ningún tipo de principio, sin ningún tipo de ética, porque para esos poderes fácticos, a pesar de lo que piensan los pobres de derecha, todos los que no son parte de su círculo cercano, de su alta jerarquía, son desechables. Y ponemos como ejemplo dos escenarios que de una u otra manera se unen al responder a este tipo de poderes. Lorenzo Córdoba, Luis Carlos Ugalde, hablando de la elección del próximo 2 de junio, y Joaquín López Dóriga y Manuel López San Martín, haciendo eco de fuertes señalamientos en contra del doctor Hugo López Gatell. Pero si les parece bien, vamos con el primer punto para darle, ¿cómo se llama? La unión a estos dos tópicos que parecerían distintos, pero que definitivamente no lo son. A ver, Lorenzo Córdoba, en una entrevista, abiertamente ya habla de que hay las condiciones para anular la elección, que se han presentado circunstancias tanto provenientes del Poder Ejecutivo como del crimen organizado, como otras vertientes que van a permitir la judicialización de este proceso, que realmente es la única esperanza que le queda a la oposición, porque a pesar de esta narrativa triunfalista, a pesar de los millones que le han metido a la candidatura de Xóchitl Gálvez, a la publicidad, a las guerras sucias, a las campañas de lodo, eh, a encuestas patito completamente, la realidad es que no pegó Xóchitl Gálvez, no cuajó la gelatina y no logró jamás Xóchitl Gálvez poder crecer más allá del anti-López obradorismo. Es lo único que les queda, llegar al punto de anular la elección o de pedir la anulación de la misma. Y como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la Suprema Corte de Justicia hay personajes sumamente deleznables, pues no se puede desechar ninguna posibilidad. Esto nos pinta una oposición de cuerpo entero, una oposición que no sabe perder, una oposición que no le gusta la democracia, solamente le gusta cuando gana, y a una minoría que quiere imponer su realidad, imponer sus intereses en contra de una mayoría. Una minoría que cree abiertamente que si la mayoría de la gente sale a votar, va a ganar, porque la mayoría de la gente, ellos creen, no, está de su lado. Y es que viven en una burbuja, totalmente. En esa burbuja que les hace pensar que la marea rosa es la realidad de este país. En esa burbuja que les hace pensar que lo que se dice en su círculo cercano, en sus grupos de WhatsApp, ¿no? Es lo que realmente piensa la mayoría del mexicano y mexicana. Pero claro, para toda esa gente, la mayoría del mexicano y mexicana es tonto, es tonta. Está siendo víctima de la manipulación tabasqueña, está siendo víctima de una hipnosis colectiva, está siendo víctima de una especie de servidumbre domesticada, está siendo víctima, por supuesto, de un líder que te convierte en zombie. No salen de su burbuja para tratar de entender qué pasa más allá de su realidad, qué pasa más allá de sus filias y de sus fobias, en pocas palabras. Y de ahí que esa minoría intente de todas las formas, incluyendo la manipulación de la ley, una ley que ellos mismos han jodido, han cambiado, han violentado eh, para sus propios beneficios, ahora utilizarla de una manera que les beneficie, yendo en contra incluso
de una enorme mayoría. La gran pregunta es si el Poder Judicial se va a atrever a tomar una decisión de esa naturaleza a sabiendas de que son argumentos leguleños, a sabiendas de que son argumentos tramposos, a sabiendas de que son argumentos que no se sostienen más que con un interés político por los antecedentes mismos que han tenido. Y se los podemos adelantar desde este momento porque el propio Lorenzo Córdoba lo deja ver. Y de ahí partimos a otro exconsejero presidente del IFE, en ese momento IFE, ¿no? No como Córdoba, que fue del INE. Hablo de Luis Carlos Ugalde, quien fue protagonista de la polémica elección del 2006, en donde se cometió un fraude en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y esto a raíz se los comparto porque Luis Carlos Ugalde presenta un hilo interesante para el debate, sin duda alguna, por la forma en cómo lo maneja. ¿Qué tanto han cambiado las preferencias de los votantes 3 meses antes de las últimas elecciones presidenciales en México? Veamos qué pasó con los dos punteros en el 2000. La Bastida tenía 47% de la intención del voto en marzo y perdió con 36% del voto. Fox tenía también en marzo 38.6, ganó con 42.5. La Bastida perdió 11 puntos, mientras que Fox ganó 3.9 puntos entre marzo y el día de la elección. Eso es una variación de 14.8 puntos porcentuales. En marzo del 2006, las encuestas le daban a López Obrador 41%. Perdió con 35.3% del voto. Calderón capturaba 31% y ganó con 35.89%. La variación, dice Ugalde, fue de 10.58 puntos. En marzo del 2012, las encuestas le daban a Peña Nieto 45%, pero terminó con 38.15% de los votos. López Obrador tenía 22% y subió casi 10 puntos para terminar con 31.6%. La variación fue de 16.49 puntos. Hace 6 años las encuestas le daban a Ricardo Anaya el 32% del voto, pero cayó 10 puntos y terminó con 22.2%. López Obrador tenía 42% y ganó con 53%. La variación fue de 21 puntos. Bueno, como nos damos cuenta, el doctor Ugalde juega de manera muy maniquea, tramposa, perversa con los números y deja de lado variantes que se presentaron en esas elecciones y que no están presentes en esta o viceversa. Por ejemplo, en el caso de el año 2000, más allá de lo que su servidor puede creer de que fue una elección pactada, la realidad también es que la Bastida, que es el que pierde estos puntos, era el candidato del oficialismo, un oficialismo que estaba ya totalmente fragmentado, totalmente cuestionado por la ciudadanía, que estaba hastiada ya del PRI. Y Fox venía literalmente en caballo de Hacienda, apoyado por varios sectores de la sociedad civil en ese momento y con un carisma y una personalidad que le permitió precisamente aprovechar estas circunstancias que mencionamos se originaban desde el sedillato, que decidió poner al peor candidato posible para perder la presidencia de la República en lugar de poner a Roberto Madrazo, gracias a Dios que no lo hizo, pero que hubiera sido mucho más competitivo y que seguramente hubiera estropeado los planes de organismos internacionales de que se diera esta falsa alternancia entre PAN y PRI. Pero ahí están esas variantes que no tomaba en cuenta Luis Carlos Ugalde. La Bastida no es Sheinbaum. La presencia de la Bastida es muy diferente a la presencia que tiene Sheinbaum. El carisma de Sheinbaum con el de la Bastida no hay comparación. Xochitl no es Fox, aunque ella intente ser Fox. Porque hay un factor clave. Cedillo no es López Obrador. El apoyo a Andrés Manuel López Obrador juega un papel determinante que Luis Carlos Ugalde ignora en cada una de estas variables. La segunda, que habla del año 2006, más allá del fraude que se cometió y que también lo deja de lado, por supuesto nunca lo va a aceptar, todas las triquiñuelas que se hicieron alrededor y demás de esta elección, y que tiene que ser parte de este debate, porque algo que no nos dice Luis Carlos Ugalde es la presión que hubo por parte de los medios de comunicación, ¿no? En contra precisamente del candidato opositor, la forma como operó el sindicato magisterial con Elbester Gordillo al frente, la manera en que se involucró Vicente Fox Quesada como presidente de la República para impedir de manera cínica que ganara López Obrador, la participación de los gobernadores
que fueron tumbando y tumbando y tumbando oficialmente votos al político tabasqueño y respaldando al político michoacano. Algo que tampoco se presenta en esta elección, además de que las diferencias entre ambos personajes son sumamente más cortas de lo que tiene actualmente Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. En el 2012, cuando menciona a Peña Nieto que tenía 45% y cayó hasta 38% y López Obrador tenía 22% y subió 10 puntos, se le olvida al doctor Ugalde que había una tercera participante que quedó con alrededor de 25% de los votos. Es decir, que le arrancó muchos de los votos opositores al propio Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué razón? Porque no fue que votara la ultraderecha por López Obrador o la derecha por López Obrador, porque eso no va a pasar. Pero sí, muchos antipriistas decidieron quedarse con Josefina Vázquez Mota en lugar de apoyar a López Obrador, que venía en medio de una campaña sucia muy fuerte de desprestigio a raíz de lo sucedido en el 2006, del paro en Reforma, el plantón en Reforma, y una campaña en donde se le pintaba precisamente como un peligro para México, que se había dado en el 2006 y que se replicaba con mucha fuerza en el 2012. Pero otra vez, la variante es distinta, porque en el 2012 hablamos de un presidente de la República, Calderón, que dejó sola a su candidata presidencial, abandonó completamente a Josefina Vázquez Mota, algo que en este caso no ocurre. Dos, Calderón venía de una guerra contra el narcotráfico, doctor Ugalde, que lo había desprestigiado completamente y lo había, por supuesto, ya desgastado. Algo que, a pesar de la violencia que se ve en el país, no sucede con Andrés Manuel López Obrador, cuya carta de popularidad sigue muy arriba y que, a pesar de la violencia, la gente considera que ha hecho una buena gestión. Caso contrario con Calderón, que en ese momento ya tenía números impopulares y negativos. Entonces, por lo tal, su candidata se fue hasta un tercer lugar, pero logró arrancar algún pedazo en torno al segundo lugar. Pero sobre todo, no olvidemos un factor aquí que es clave. Felipe Calderón apoyó a Enrique Peña Nieto para que mantuviera esa ventaja y López Obrador venía de un tercer lugar en ese momento. Tenía 22% con ustedes de la referencia, pero Josefina Vázquez Mota estaba en segundo lugar con un rango de 25-27%. Entonces estamos hablando de un tercer lugar a un primer lugar. Y otro factor que tengo que repetir, Xochitl no es López Obrador en ningún sentido. Pero sobre todo, y en el caso de hace 6 años, que también se maneja muy tramposamente, nos dice que Anaya perdió 10 puntos, ¿no? Tenía 32%. Volvemos a la calidad de los candidatos. Xochitl Gálvez es más factible que Xochitl Gálvez replique lo que dice, lo que fue Anaya, a que lo replique Claudia Sheinbaum. Es muy diferente. Es más sencilla por la misma similitud ideológica partidista de campaña que Xochitl se caiga a que Claudia Sheinbaum se cayera como se cayó Ricardo Anaya. Dos, el puntero era López Obrador. López Obrador jamás se cayó. López Obrador incrementó su ventaja. Claudia Sheinbaum sería el símil de López Obrador. En este punto es donde Luis Carlos Ugalde juega de una manera tramposa al querer generalizar, cuando el símil sería Xochitl, sería Anaya, y Claudia sería Andrés Manuel. Y ahí Andrés Manuel no se cayó, incrementó su votación. Por lo tanto, este hilo que busca darle esperanza a los Xochilovers disfrazado de análisis, nos muestra precisamente qué intereses responden dos consejeros presidente del Instituto Electoral, del árbitro, dos personajes que siempre se dijeron imparciales y que en realidad siempre respondieron a los intereses de la derecha. Siempre han respondido a esos intereses oligárquicos para los cuales la democracia es de arriba para abajo, punto, y que la mayoría no tiene por qué ejercer su derecho al voto y no tiene por qué ejercer su derecho a ser representado y no tiene por qué ejercer su derecho a existir. Y menos tomar decisiones. ¿Cómo se atreven aquellos que fueron a escuela pública a pensar que lo pueden hacer? Entonces, Luis Carlos Ugalde y Lorenzo Córdoba demuestran la podredumbre de un instituto electoral defendido siempre por esos personajes que les gusta taparse los ojos, ¿no? Y que saben bien que si no apelan a la institucionalidad, que es una institucionalidad fallida, pues todo su mundo se viene abajo. Y esto nos lleva a ese tema de los poderes fácticos, que están presentes no solamente en el caso de la televisión, sino también en las marcas, en los patrocinadores, en las grandes empresas como Coca-Cola, como Danone, como Nestlé, como PepsiCo, como Bimbo, en fin, ¿no? Todas las marcas de los Bayeres y demás. Pero en el caso concreto de los productos de alimentos chatarra, de los refrescos, estos personajes
están todavía dolidos en torno a un sujeto, a un integrante de Morena, al doctor Hugo López Gatell, que sin duda, me atrevería a decir que es el tercer personaje más golpeado de Morena después de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Y no es de gratis. No se trata del tema de la pandemia. Yo, como se los he dicho en otras ocasiones, no voy a caer en una discusión de si fueron muchos o pocos muertos, porque con uno que hubiera sido, ya hay una familia afectada y merece todos mis respetos. Y no me voy a atrever a minimizarlo. Pero sí me parece muy tramposo, muy poco ético, muy lamentable que haya comunicadores que se dedican a ofender a Hugo López Gatell por el tema de la pandemia, cuando en términos generales la manejaron de manera correcta, cuando el manejo de la pandemia fue correcto por parte del doctor Hugo López Gatell y por parte del gobierno de López Obrador, con base a lo que se recibió, con base a lo que se enfrentó, con base a las cuestiones de salud de los mexicanos, con base a toda la pobreza que hay y demás, supieron salir adelante, no se les desbocaron nunca los hospitales, no hubo problemas en torno a las personas que fueron atendidas. Claro que hubo conflictos, claro, somos un país que tiene esos problemas en su sistema de salud y aún así lo sacaron el problema adelante y lo solucionaron. Muy distinto a lo que ocurrió en otros países que supuestamente tienen un mejor sistema de salud que el nuestro o que están en una situación similar al, al nuestro. Yo recuerdo perfectamente a López Dóriga lanzando notas de que estaban desbordados los hospitales y utilizando imágenes de Ecuador, por ejemplo, o imágenes de otros países como Brasil y asegurando que era México en donde estaban enterrando muertos. Y eso lo hizo Televisión Azteca. Televisión Azteca, que ustedes saben, abiertamente se lanzó en contra de Hugo López Gatell porque les exigieron bajar la cortina y que sus trabajadores se fueran a sus casas. Y Ricardo Salinas Pliego no aceptó. Y no solamente en TV Azteca, también en Electra y en todas sus empresas, mostrando ya desde ese momento esa actitud de desafiar al Estado a costa de la vida de sus trabajadores. Porque le garantizo que él, si se enferma, se atiende en cualquier momento, como toda epidemia y pandemia. La pandemia que hubo de la mal llamada fiebre española mató más a pobres que a ricos, por obvias razones, a esclavos que a amos. Aquí se repitió lo mismo, por personajes como Ricardo Salinas Pliego. Y obviamente se le lanzan a Hugo López Gatell no por el manejo de la pandemia, que insisto, fue correcta. Se le lanzan, ¿por qué? Porque desde que llegó él a la Subsecretaría de Salud, quitó de la mesa en donde se definían las políticas públicas para combatir la diabetes, la obesidad infantil y demás, a Coca-Cola, a Nestlé, a Danone y a todos esos grupos. Hizo un lado a Funsalud, que está metida a la industria farmacéutica como tal y que hacía negocio con la distribución de los medicamentos. Los hizo a un lado. Y todos ellos son patrocinadores de Televisa y Televisión Azteca. Todos ellos son parte medular de esa economía criminal. Por supuesto que no se lo iban a perdonar y por supuesto que lo iban a seguir golpeando como hasta ahora, que el presidente anuncia que se reincorpora a su gobierno como asesor en materia de salud. Y Manuel López San Martín, quien por cierto será moderador del debate, lo empieza a insultar diciéndole que es un apestado y que nadie lo quiere. Y López Dóriga le dice cínico, le dice de todo. López Dóriga, caray, aunque todavía no explica qué pasó con su yate en Acapulco, ¿no? Entonces, estamos ante un hecho innegable. La presencia, el uso de los comunicadores y de medios de comunicación para cobrar facturas personales a un hombre que actuó de manera correcta durante uno de los mayores retos que ha tenido este país y que fue víctima literalmente de hacer lo correcto. Porque, insisto, las críticas no parten del tema de la pandemia. Las críticas parten de su decisión de poner orden ante el poder fáctico de las empresas que generan y producen alimentos chatarra, que se han enriquecido precisamente con las enfermedades de los mexicanos. Estamos ante un hecho que nos muestra hasta dónde llegan los poderes fácticos, hasta dónde llegan sus corifeos, hasta dónde llegan sus soldados, como Luis Carlos Ugalde, Lorenzo Córdoba, que atentan contra la democracia, Manuel López San Martín o Joaquín López Dóriga, que se atreven a insultar a una persona simple y llanamente porque sus patrocinadores así se los están ordenando. Y la gran pregunta final, y con esto acabo, Manuel López San Martín está listo para un debate en donde lo único que se podría esperar no es objetividad, como se los he dicho, porque no hay objetividad periodística, pero sí imparcialidad. Y el hecho de que él responda a intereses de su patrón cambia mucho de la perspectiva. ¿O ustedes qué opinan?
Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Si les gustó el video, denle pulgar arriba, compártanlo, por supuesto. Déjenos su comentario, suscríbanse y no se les olvide, denle a la campanita. Si hay chance, échenos super chat. Si no, con todo lo demás es más que suficiente. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención y nos vemos el día de mañana, donde les presentaremos un análisis sobre el cártel inmobiliario. Gracias y muy buenas noches.